damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia, de descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia, de descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Reconocemos que te pertenece a ti todo. Y aquí tus hijos te damos alabanzas, honra, honor y gloria para ti. Gracias, Padre Eterno, por hacernos tus hijos. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador. Gracias por no dejarnos huérfanos y haber enviado al bendito Espíritu Santo para estar con nosotros, dirigiéndonos, consolándonos, mientras nos llevas al cielo. Señor, pido tu bendición para todos los hermanos que escuchan, tanto aquí en Bogotá, en Colombia, en el Centro de Restauración Internacional, CRI, como hermanos de otras congregaciones y también en otras naciones. Quienes reciben tu palabra son edificados, consolados y exhortados a través de ella. Y bendícelos por compartir tu palabra con muchas otras personas, y así tu obra, tu reino, tu iglesia es bendecida. Te damos muchísimas gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos para empezar ya oficialmente una nueva serie de conferencias sobre sectas pseudocristianas y sectas no cristianas. Todos los miércoles aquí en Bogotá, en Colombia, y todos los jueves los dedicamos para tener esa serie de conferencias teológicas. Claro, nos reunimos todos los días de manera virtual, bendito el Señor, y siempre que se hable de la palabra del Señor, es teología, por supuesto, Dios, logía, estudio. Debemos ser unos excelentes teólogos. Pero los miércoles y los jueves, durante todo el año, nuestra iglesia nos dedicamos a profundizar en temas que, como son tan extensos, entonces se requieren de varias conferencias. Algunas series hemos tenido hasta 30 conferencias en un solo tema. Bendito Dios. Entonces, bienvenidos a estudiar sobre sectas pseudocristianas y no cristianas hoy en la conferencia número 1. ¿Qué es una secta?
Es la organización generalmente religiosa que se aparta de las doctrinas tradicionales u oficiales y toma carácter secreto para los que no pertenecen a ella, especialmente cuando se considera que es un alienante, que significa limitación de la personalidad, o destructiva. Esta secta es para sus seguidores. Dicho en palabras sencillas, es un grupo que va a engañar, va a manipular mental, psicológica, religiosamente a muchas personas para dominarlos, explotarlos, seducirlos a sus enseñanzas, convertirlos en esclavos de una religión o de una ideología. Eso es una secta. Tengamos en cuenta algunos significados para que en el transcurso de esta conferencia y ya de toda la serie podamos comprender muchísimo mejor. El significado de la palabra pseudo. La palabra pseudo es proveniente de un término griego que significa falso. Indica una imitación, parecido engañoso o falsedad, y se coloca antes de la disciplina o profesión, concepto, persona o cosa a la que se parece o aquello que es directamente falso. Por eso encontraremos, como voy a hablar de sectas, entonces digo pseudocristianas. En ese caso, cuando hable de esos grupos falsos, que es lo que significa pseudo, y la secta es un grupo falso, de iglesias que en el nombre del Señor enseñan una falsa doctrina, la Biblia malinterpretada, en fin. Por eso se antepone la palabra pseudo antes de lo que se vaya a hablar. Ejemplos usando la palabra pseudo. Voy a hablarles de 3 ejemplos. Los escritos cristianos de un anónimo teólogo neoplatonista bizantino firmaba así: Dionisio Areopagita, haciéndose pasar por el primer discípulo, según él, del apóstol Pablo cuando el apóstol predicó en el Areópago allá en Atenas. Recuérdalo bien, eso lo dice la palabra del Señor. Por lo que fue llamado pseudo Dionisio Areopagita. Ahí puse un ejemplo cómo le anteponen la palabra pseudo a este señor porque fue un falso, se hizo pasar, según él dice, que el primer discípulo, el apóstol Pablo allá, cuando este siervo del Señor dio el discurso allá en Atenas. ¿Comprenden eso? Otro ejemplo, el término de pseudomedicina que algunos profesionales de la salud le aplican a las prácticas de la llamada medicina alternativa. Entonces se le coloca la palabra pseudo medicina, o sea, no es una medicina realmente científica, real, por eso le llaman algunos pseudomedicina. Otro ejemplo, las disciplinas del movimiento de la nueva era, que es algo que vamos a estar estudiando en el transcurso de esta serie. Una de tantos movimientos religiosos es la famosa nueva era. Entonces las disciplinas de este movimiento son calificadas como pseudocientíficas o pseudo-religiosas, porque ellos hablan mucho, entre comillas, de lo científico, pero resulta que eso no es verdad, por eso se le conoce como pseudo-científicas. Y si hablamos de la parte religiosa, por favor, tuercen muchas cosas, entonces se le llama también pseudo-religiosas. Entonces ahí entendimos un poco sobre el por qué esa palabra pseudo y que vamos a estar hablando entonces de sectas. Ya la palabra secta como tal ya es algo falso, quedó claro eso, y la palabra pseudo que tiene que ver también con lo falso. Entonces sectas y pseudo-cristianas porque se ponen nombre de cristianismo cuando realmente no están enseñando la verdadera doctrina cristiana. Y te vas a asombrar porque muchas personas que hoy estudiamos la palabra del Señor y muchas personas que realmente quieren buscar al Señor unos militan en ejemplo, hablando de una secta, en la Iglesia Católica. Otros salimos allí de la doctrina católica, éramos miembros de la Iglesia Católica Apostólica y Romana.
Entonces, la primera secta pseudocristiana que vamos a estar estudiando es la doctrina católica. ¿Por qué? Porque muchos estuvimos allí, otros aún están allá, y es muy bueno que se estudie a la luz de las Escrituras si lo que me están enseñando realmente es cristiano, realmente son las enseñanzas del Señor Jesucristo, o estoy metido en una secta pseudo-cristiana. Muy bien. De ahí para allá estaremos estudiando sobre muchísimas sectas. Como ya dije al principio, como el título de la conferencia lo dice, algunas porque hablan de Jesús y usan la Biblia y parece ser que son cristianas, otras que no, son totalmente no cristianas. Estaremos mirando ciertas religiones como el budismo, el hinduismo, el islam. Entonces, va a ser muy interesante, demasiado importante que estudiemos estas series teológicas. Por cierto, los sinónimos de pseudo, alias, sobrenombre, apodo, son sinónimos de la palabra pseudo. Muy bien. Algunos tienen el apodo de ser cristianos, pero no lo son. ¿Comprenden eso? Muchas iglesias se llaman cristianas, pero eso es un apodo porque no lo son. Y estaremos profundizando y va a ser de verdad que muy enriquecedor y de paso nada aburridor este estudio de esta serie, mis queridos. El significado de la palabra iglesia. Ahí hay muchos hermanos que llevan años caminando con el Señor y todavía no saben por qué se llama iglesia. ¿Qué significa la palabra iglesia? ¿De dónde viene esa palabra? Viene del griego eclesía. En Atenas, la eclesía era una asamblea donde los ciudadanos se reunían para discutir asuntos políticos. En la Biblia se usa esta palabra o empezó a usarse esta palabra llamada iglesia para referirse a la reunión de los creyentes cristianos. Entonces, en otras palabras, iglesia significa asamblea, la reunión de unas personas. Pero se aplicó ese término, repito, a las reuniones de personas que somos creyentes en Jesucristo. Muy bien. De ahí que hay que analizar que cualquier grupo se puede llamar iglesia, pero ¿será una iglesia de Jesús? ¿Será una iglesia realmente donde se enseña la palabra del Señor? Cuando estemos estudiando sobre la primera secta pseudocristiana, que es la católica, vamos a ver cómo se les hizo creer o se nos hizo creer cuando éramos católicos que era la iglesia del Señor. La significa que es la verdadera y la única. Y todavía en algunos países latinos, en los programas de noticias nacionales, si van a dar una noticia sobre la Iglesia Católica, todavía dicen la iglesia y no dicen más. ¿Por qué? Porque es oficial esa iglesia en su país, ¿no? Ahora en Colombia, por ejemplo, hay libertad de cultos, pero todavía algunos malinformados o desinformados periodistas, o a propósito lo hacen porque son católicos, se dicen, la iglesia tomó tal decisión. Pero no, resulta que esa no es la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor, la verdadera iglesia cristiana, es la que enseña, cree, estudia y vive el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la iglesia del Señor. Interesantísimo. Y vamos a estar entonces profundizando sobre lo que es la verdadera iglesia. Ahora, ¿para qué me sirve estudiar sobre sectas? Ya entendimos que secta es algo falso. Es un grupo que no está correcto. Entonces, ¿para qué me sirve estudiar sobre sectas? El estudio de varias sectas o religiones falsas con la refutación bíblica del error prepara a las personas que en verdad queremos estudiar la palabra del Señor. O sea, que queremos realmente estudiar la sana doctrina. Y hay 4 bendiciones que vamos a recibir si estudiamos sectología. Tengan en cuenta que refutar significa rechazar la validez de una idea o afirmación de otra persona mediante razones y argumentos. Entonces nosotros tenemos que refutar
pero con argumentos teológicos, con la palabra del Señor, como dice la misma palabra, que nosotros Dios nos llama a derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Eso lo dice la palabra del Señor. Y yo no puedo ir a derribar argumentos que se levantan en contra de la palabra de Dios si yo no la conozco perfectamente. ¿Cómo voy a derribar argumentos que, como los veremos a continuación, son literalmente diabólicos? Interesante, ¿verdad, mis amados? Muy bien, entonces, 4 bendiciones que tú vas a recibir por estudiar sectología, por estudiar sobre estas iglesias pseudocristianas, sectas pseudocristianas y religiones que ni siquiera cristianas son, que por supuesto nada que ver con la palabra del Señor, que es la verdadera revelación del verdadero y único Dios. 4 bendiciones. La primera, tú vas a ser alimentado espiritualmente solo por el hecho de estudiar la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos algún tema teológico, el tema que sea, por estar y yendo a la Biblia, que no puede estudiar teología sin la Biblia, por favor. La verdadera teología es estudiar la Biblia. No hay otro libro inspirado por Dios donde podamos extraer realmente el conocimiento de Dios. Entonces, cuando tú vas a estudiar, en este caso el tema es sobre sectas, pues vamos a la palabra del Señor. Entonces, la primera bendición que recibes es que eres alimentado espiritualmente. No más con leerla y analizarla ya te estás alimentando de una manera tremenda porque es comida. En Mateo 4:4 el Señor dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale por la boca de Dios. Entonces comes, te alimentas. Entonces si alguien te pregunta, ¿y para qué te pones a estudiar sectología? El origen de tantas religiones, porque eso es lo que vamos a estudiar. ¿Cómo se originó esta secta? ¿Quién la fundó? ¿En qué año? ¿Qué enseña? ¿Y qué dice la Biblia para refutar esas enseñanzas? Todo eso lo vamos a ver. Estudiaremos sobre los mormones, que son los famosos Jesús y los santos de los últimos días, una secta de error. Secta, solo secta significa error. Estudiaremos sobre los testigos de Jehová, sobre los adventistas del séptimo día, los famosos unitarios o Jesús solos. Estudiaremos sobre la nueva era, estudiaremos sobre religiones, como les dije, el Islam, el budismo, el hinduismo. Bueno, vamos a ir a tantas, es que hay tantas, son muchísimas la verdad. Entonces ahí vamos a ver que al estudiar todo esto, solo por ir a leer la palabra ya nos estamos alimentando, aparte del conocimiento que adquirimos también. Ahora, el apóstol Pablo dice allí, está registrado en 1 Timoteo 4:16, dice, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Repite conmigo, enseñanza es doctrina, ¿no? Entonces, ten cuidado de tu enseñanza, de lo que tú enseñas, le dice Pablo a Timoteo. Persevera en todo ello porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Eso es profundo. O sea, que lo que a mí me enseñen, estoy hablando de teología, por supuesto, de la doctrina bíblica, me puede salvar o me puede condenar. Si me enseñan mentiras, pues me llevan al mismo infierno, me engañaron. Si me enseñan la sana doctrina, me salvan. Lo que te salva a ti es la palabra del Señor. Por eso es tan importante estudiar, para asegurar primero uno su propia bendición, su propia salvación, y de paso que uno no vaya a enseñar mentiras, porque al enseñar la palabra falsa, la Biblia tergiversada, mal interpretada, mando al infierno a una persona. Escuchen bien esto. Así de que recuerden que el Señor dijo, el que le aumente a la revelación de Dios o el que le quite, su nombre será quitado del libro de la vida. Y quitar o colocar no es coger la Biblia y arrancarle una hoja. Dijo alguien, le quitó a la palabra. No, se le quita o se le coloca es mal interpretándola. Entonces se enseña mentiras usando la misma Biblia. Entonces, primera bendición, que eres alimentado espiritualmente. Segunda bendición, te va a defender de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas. En Efesios 4:14
Dice así la palabra del Señor. Recuerde que todos los textos que usamos en nuestras conferencias son basados en la nueva versión internacional de la Biblia. Ya tú puedes leer la nueva versión internacional o cualquier traducción de la Biblia, vas a encontrar lo mismo. Efesios 4:14. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. De ahí que te felicito por amar la sana enseñanza, porque dejas de ser niño espiritual y te vuelves grande, maduro espiritual, que es un sinónimo de ser bien conocedor de la palabra, fuerte, que no te dejas engañar por cualquier secta que viene a confundirte. Te felicito. En el Centro de Restauración Internacional no vas a ver ese misticismo que se ve en las iglesias, fanatismos religiosos, ridículos religiosos, fetiches religiosos. Tanta engaño y tanta mentira por desconocer la palabra. Aquí tú vas a conocer la palabra y repite conmigo, para mí la palabra del Señor es suficiente. No necesito otras revelaciones, no necesito contactos místicos allá. No, di conmigo, me basta la palabra que mi Padre reveló y esa es la que tengo que conocer. Porque ¿qué pasa? No conocen la palabra del Señor, pero sí quieren conocer revelaciones del más allá y por eso los falsos profetas aprovechan, los engañadores, el diablo en otras palabras, y a eso los engaña. Pero los que somos de Dios entendemos que conocemos de Dios a través de la palabra y bien interpretada. Hay que estudiar. Entonces, segundo, bendición por estudiar sectología es que voy a ser defendido de las falsas doctrinas. Punto 3, tercera bendición. De paso, me preparo para el evangelismo con personas de otros fondos religiosos. ¿Por qué? Porque tú vas a hablar con una persona y la persona te dice, yo pertenezco a tal religión, ¿no? Y si tú no has estudiado, hay hermanos que se ponen a abrir la boca en decir lo que no han estudiado y van y dicen, bueno, ustedes voy a poner un ejemplo de una iglesia pseudocristiana, los mormones. Ustedes hacen y creen en esto. Y viene un mormón bien preparado y dice, usted está loco, nosotros no creemos eso. Y el hermanito, por ponerse ahí a abrir la boca y hablar de lo que no sabe porque no ha estudiado, queda como ignorante. Y viene el mormón, que tristemente ha sido engañado por el famoso José Smith, fundador de esa secta, etcétera, y con su otro libro, el otro testamento del Señor Jesucristo, qué cosa tan terrible, el libro del mormón, etcétera, y le da 3 textos a ese hermano cristiano y por no estar estudiado ni en la sana doctrina y tampoco conocer las mentiras que enseñan la doctrina falsa de los mormones, entonces el hermano queda confundido y hasta mormón se vuelve. Eso es una locura. Hay que estudiar, no hables de lo que no sabes. Por eso es que Dios nos ordena congregarnos. Porque cuando uno se congrega es a estudiar teología, a estudiar la palabra del Señor, a conocer del Señor y todo lo que eso implica, la congregación. Muy bien, de ahí que yo les aconsejo a los hermanos de la iglesia, ya usando términos posmodernos. Tú puedes decir, voy para la iglesia. Eso está bien dicho, sea presencial o virtualmente. O puedes decir términos bíblicos, voy a congregarme. Y alguien dice, bueno, ¿y para qué se congrega tanto? ¿Para qué da tanto su iglesia? O tú puedes decir, voy a estudiar teología. Como lo digas, es lo mismo. Entonces la persona, ahora que se usan términos ya más posmodernos, repito, ¿y cómo así? ¿Dónde estudias teología? Primero, ¿qué es eso de teología? Y tú les vas a decir, Dios, logía, estudio. Y es tremendo porque uno dura toda la vida estudiando y nunca termina de aprender. La persona, uy, wow, ¿y dónde estudias eso? Y tú dices, en mi iglesia, uno se congrega es para estudiar teología. Así lo dices con orgullo. El orgullo en Dios, en nuestro Señor. Hermanos que se avergüenzan porque van a estudiar la Biblia y no saben lo que significa eso. Entonces hay que saber en qué estamos nosotros cimentados. Entonces mucha atención. Tercera bendición, te prepara esta serie de conferencias para el evangelismo con personas de otras religiones.
O sea, tú vas a hacer una buena apologética. ¿Qué es apologética? Es la parte de la teología que pretende defender racional e históricamente los dogmas de la fe cristiana. Entonces, ¿qué es hacer apologética? Es defender lo que tú crees, pero con los argumentos teológicos, bíblicos, históricos, todo lo que tiene que ver con la teología, con lo que Dios nos ha revelado. ¿Me quedó bien claro para todos? Entonces, yo, por ejemplo, y tú igual tienes que hacerlo, yo tengo charlas, discusiones, o sea, diálogos bien inteligentes con personas de otras religiones, con líderes de otras iglesias y líderes de iglesias pseudo cristianas. Entonces, la charla no es agarrarnos a bibliazos, pegarnos, insultarnos, no, señor. Se habla que el capítulo tal del libro tal dice, y en el versículo tal dice lo siguiente, el apóstol tal. Y Jesús dijo, y el apóstol dijo. Y ya la otra persona saca ahí sus versículos para tratar de mostrarme que él es el que está en la verdad, y yo saco mis versículos para tratar de demostrar que yo soy el que estoy en la verdad. Eso se llama hacer apologética, y tú no puedes hacerla si no conoces mucho la palabra del Señor y la sabes interpretar. Es interesantísimo. El gran ejemplo, el Señor y Satanás, que viene Satanás y le nombra parte del Salmo 91. Y Jesús le dice, escrito está también esto y aquello, y el diablo se desapareció. ¿Qué fue ahí? Una guerra entre textos bíblicos. Es interesantísimo eso. Muy bien. Y cuarta bendición por trabajar, por estudiar en esta serie, que tú vas a ser advertido respecto a las tendencias peligrosas que pueden surgir en la iglesia. Porque aquí te vas a asombrar de dónde salen las sectas. Las sectas pseudocristianas salen de la misma iglesia del Señor. Dice la palabra del Señor. En primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, 18 al 20, dice así: Queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que está ya cerca la hora final. Versículo 19, aunque salieron de entre nosotros, ¿notan? Aunque salieron de entre nosotros, ¿quiénes? Los anticristos. O sea, aquí el apóstol Juan está diciendo, dirigido por el Espíritu Santo, que viene un anticristo antes de que Cristo venga, y todo lo que ya hemos hablado en temas sobre escatología, ¿verdad? Pero antes de ese anticristo, muchos anticristos se levantarán sobre la tierra. Pero aquí dice que saldrán de la misma iglesia del Señor los anticristos. Oye, eso es interesantísimo. Es importante que tengan en cuenta que las sectas pseudocristianas se originan en la iglesia al no estudiar correctamente la Biblia. Se fundan por la ignorancia teológica o por la maldad. Entonces, hay personas que por no estudiar bien la palabra, no tener buenos maestros que nos instruyan, malentienden la Biblia, y estando en una iglesia de sana doctrina, porque no prestaron atención o porque no les enseñaron bien por alguna razón, o nunca iba a los cultos, iba por allá cada mes, entonces empezó a malinterpretar lo medio que leyó, lo malinterpretó, y se sale de ahí y dice, yo sí les voy a enseñar la verdad. A mí Dios me reveló, Dios me habló, etcétera, y funda una secta. Eso por ignorancia. Y por maldad son los que a propósito tuercen las escrituras, las tuercen para enseñar lo que ellos quieren enseñar. El gran ejemplo, ahorita que estamos se está popularizando a nivel mundial el homosexualismo, tú escuchas a los defensores de esta diversidad sexual, el LGTBI, etcétera, puntos suspensivos, y con la Biblia quieren mostrar que el Señor era homosexual y quieren mostrar que el homosexualismo no es ningún pecado y que al contrario, que hasta Jesús lo era. ¿Qué es eso? Por maldad tuercen las escrituras, la tienen que leer, la tienen que estudiar para poderlas torcer, para que se diga con la misma Biblia lo que ellos quieren vivir. En este caso el homosexualismo. Vea qué cosa tan terrible.
Todo eso tiene que ver, por supuesto, con Satanás, que es el mentiroso, el padre de la mentira y experto en torcer las Escrituras. ¿Ven por qué es tan importante estudiar? Entonces, versículo 19, sigue hablando el apóstol, pero quiero devolverles a leer otra vez, repito, 1 Juan 2, del 18 al 20, ahora de largo. Escuche bien. Queridos hijos, esta es la hora final. O sea, se acerca el final del mundo. Así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que ya es la hora final. 19. Aunque salieron de entre nosotros, esos anticristos, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Y dice el versículo 20, todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Esto de conocer, sinónimo de aprender, y tiene que ver mucho con estudiar, ¿verdad, mis amados? ¿Cuántas iglesias se reúnen, según ellos, a llamar la presencia del Espíritu Santo y pasan horas y oren y oren y oren y canten y hagan movimiento, esperando calores, temblores, esperando todo, y nunca estudian teología? Es más, he escuchado a pastores decir que no estudian teología porque con eso los apartan de la palabra de Dios. ¡Qué ignorancia! ¡Qué ignorancia! Y por eso es que hacen tantos ridículos en sus cultos y a eso lo asumen que es el Espíritu Santo. ¡Qué cosa tan terrible! Y tantas falsas enseñanzas. Ya les he hablado mucho a ustedes de la teología de la prosperidad, del reino ahora, del dominionismo, de ahora que los actos proféticos, que eso se inventa cada día. Yo creo que sale una secta, y que tal vez muchas en un solo día en todo el mundo, pseudo cristianas, y todos con la Biblia en la mano, interpretándola terriblemente. Muy bien. También estudiaremos sectas no llamadas cristianas, ya les dije, el Islam, el budismo, el hinduismo, etcétera, que es muy importante. Porque si hablamos del Islam, cuando miremos sobre Mahoma, fundador del Islam, ¿por qué usó textos bíblicos en el Corán, su libro sagrado? Vamos a ver qué pasó, de dónde sale, porque son religiones de una u otra manera, comillas, descendientes de Abraham. Entonces, bienvenidos a seguir estudiando. Ahora, es responsabilidad nuestra escudriñar las Escrituras. Es responsabilidad nuestra escudriñar las Escrituras. Mientras aquí me colaboran, ¿cuántos minutos me quedan? Bueno, me quedan 5 minutos. Amados, mucha atención. Repite conmigo. Es responsabilidad mía escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras es hacer un análisis o un examen pormenorizado tratando de comprender toda la voluntad de Dios. Juan 5:39, Jesucristo dijo, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna y son ellas, o sea, las Escrituras, las que dan testimonio de mi favor. Romanos 15:4 dijo el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 3:16 al 17, toda escritura, y se refiere a la Biblia, no a otras escrituras, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios, o sea, el cristiano, esté enteramente capacitado para toda buena obra. O sea, de lo que estamos hablando, que pueda enseñar realmente la verdadera teología, la verdadera sana doctrina. Nuestro Señor Jesucristo dijo, eso está registrado en Mateo 24:4. Tengan cuidado que nadie los engañe, porque vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Ven? Mañana vamos a continuar la segunda conferencia y voy a hablarles de qué enseña una secta, cómo uno se da cuenta que es una secta, cuáles son las características de una secta, etcétera. Eso es poderoso. La segunda conferencia
No la vayas a perder. Ahora, anteriormente dije que las sectas pseudocristianas se originan en la misma iglesia. ¿Qué dijo Pablo allí en 2 Timoteo 4, el 1 al 4? En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo sea o no oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Versículo que sigue. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que ellos quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Ahora, en 1 Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe, o sea, en la sana doctrina, que es la Biblia, que nos lleva a Jesucristo, etcétera, abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Antes de leer el versículo 6 para terminar, repite conmigo, toda enseñanza teológica, o sea, bíblica, que habla de Dios, que me contradiga las enseñanzas de Jesús, viene de Satanás. Toda enseñanza que me contradiga lo que nuestro Señor enseñó, viene del propio Satanás. Por eso Pablo dice aquí, son inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Y el versículo 6, si enseñas estas cosas a los hermanos, o sea, a la iglesia, serás un buen ministro de Jesucristo, un buen siervo de Jesucristo, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido, le dijo Pablo a Timoteo. Entonces, esta primera conferencia ya oficial de esta serie que iniciamos hoy, es mucho lo que vamos a aprender. Bienvenidos a la sana doctrina y estudiando sobre sectas, cómo se fundan, quién las fundó, por qué las fundaron, qué textos de la Biblia usaron y los malinterpretaron, etcétera. Es mucho lo que vamos a aprender. Y como les dije, esas 4 bendiciones vamos a adquirir. Esas 4 bendiciones que Dios nos quiere dar, alimentarnos espiritualmente, defendernos de las falsas doctrinas, nos prepara para tener diálogos y tratar de enseñarles a los que están en religiones equivocadas, falsas, en sectas de engaño. Y de paso, tener mucho cuidado cuando en nuestra misma iglesia empiecen a surgir personas con enseñanzas raras y distorsionadas. Hay que tener cuidado porque ahí se va a originar una secta, una falsa enseñanza. Padre, yo te doy muchísimas gracias por darnos tu palabra para instruirnos y guardarnos de la condenación, para salvarnos del engaño del diablo, para asegurarnos nuestra fe. Como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído y yo sé en quién he confiado. Y estamos seguros de eso, es a través de tu santa palabra que fue bien clara para nosotros. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas bendiciones. Mañana continuamos.